Miami, Miami Dolphins, Miami Dolphins. Somos Dolphins. Queridos amigos y amigas de Somos Dolphins, un gusto en saludarlos de nueva cuenta. Bienvenidos a la semana de los playoffs. Se acabó la temporada regular y no fue de la mejor manera para nuestros Dolphins tras ser derrotados en el último partido de la temporada regular contra los Bills de Buffalo. Hemos caído del sembrado 2 al sembrado 6 y en esta ocasión para el juego de playoff vamos a enfrentar a los actuales campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs. Un rival clásico y con historia en esta rivalidad, en esta clase de partidos. ¿Cómo estás, Adam? Gusto saludarte, buen día. Hola a todos. Bienvenidos al podcast. Estamos ahora con invitadazo, amiguísimo de la casa y siempre una celebridad, don Ibis. Estamos aquí listos para echarnos un buen debate de cómo va a estar este partidazo de playoffs entre Chiefs y Dolphins. Creo que va a ser una de esas situaciones en donde sale ganando, creo que toda la fanaticada por un buen fútbol americano de postemporada, y contrario a lo que a muchos no les agrada, a mí me parece genial que sea en condiciones gélidas, que pueden no ser tan favorables a lo mejor según la estadística para los Dolphins, pero creo que en esta ocasión pueden ser el punto que define el partido y de ahí la sorpresa. Bienvenidos al podcast, va a estar sabroso. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Ibis también un saludo, un gustazo tenerlo aquí de invitado, y bueno, pues ya es playoff time. Estamos ya en la época que por un lado todos estamos emocionados más si nuestros equipos están dentro, y por otro lado dices, te llega esa como nostalgia o más bien como que esa caída de que pues pronto se va a acabar la NFL y dices, bueno, de ahí voy a esperar otro medio año, ¿no? Y bueno, que la NFL pues nunca para con viene el draft, tiene todo esto, ¿no? Que ya por ahí están preparando en el Senior Bowl, en todos los bowls que vienen, y ya por ahí ya hay hasta mock draft por ahí, ¿no? Y ya también hay muchísimas noticias en cuanto a los técnicos, los coaches que pues acaban de ser pues despedidos algunos y algunos que se van, ¿no? Que también hay noticias en eso, que no es en particular del juego de playoff que nos trae en este programa, pero como la NFL siempre tiene noticias todo el tiempo. Pues un gusto saludarlos y pues esperamos que a nuestros Fanatics les guste este análisis que vamos a tener de este juego de playoff que va a estar bastante frío, ¿no? Por lo que parece. Así es, Cristian, y pues un amigo de la casa, como bien dijo Adam, aficionado de Hueso Colorado de los Kansas City Chiefs, actualmente trabaja para ESPN Deportes, es editor y parte fundamental de todo este equipo de trabajo. Tenemos el gusto que nos acompañe Ibis Aburto. ¿Cómo estás, Ibis? Gusto en saludarte. Hola César, muchas gracias. Nadie es indispensable, nada más aclaro, pero te agradezco mucho las flores que me echas. Muchas gracias a César, a Adam, a Cristian, muchas gracias por tenerme aquí para platicar con la comunidad Dolphin del partido, pues sí, de playoffs, que como dicen bien ustedes, pues ya los nervios comienzan a apoderarse conforme pasan los minutos y nos acercamos a ese encuentro. Y bueno, también decía Cristian, ¿no? Pues todo lo bueno, también todo lo malo. En esta vida se trata del balance. Y así como nos emocionamos de los playoffs, también nos entristecemos porque ya se acerca el final. Cada vez son menos partidos. Tanto deseamos los playoffs que también eso significa el final. Por eso tengan cuidado con lo que desean, amigos. De acuerdo contigo, Ibis, y siendo honestos, ¿esperabas a los Dolphins como rival luego de todas las combinaciones que hubo antes de la semana final? Pues eran, de acuerdo a las probabilidades, eran el segundo rival más factible para enfrentar a los Chiefs, y para cómo se fueron dando las cosas, pues bueno, con mayor razón se aumentó esa posibilidad. Si me preguntas, incluso después del partido que disputaron en Frankfurt, pues no, realmente por cómo se iban dando las situaciones, pues no, yo hubiera pensado que los Dolphins iban a quedar como campeones de la división. No sucede esto y pues bueno, ya las circunstancias se van dando para que se vuelvan a ver en playoffs por cuarta ocasión, y ya decías que es un duelo clásico. Bueno, pues esperemos que no sea la clásica derrota de los Chiefs ante los Dolphins en playoffs de este lado, ¿no? Para ustedes que sea el clásico triunfo, ¿no? Pero bueno, como dicen, para eso se juegan los partidos, ¿no? De acuerdo.
¿Es el peor el rival que va a enfrentar a los Dolphins esta semana, Adam, o había otros mejores? Bueno, voy a ser bastante sincero en cómo veía yo de la situación del equipo. El equipo fue perdiendo demasiadas piezas en las últimas semanas. Se estaba desbaratando peor que si fuera mazapán en manos de chamaco que lo viene agitando, ¿sí? Y creo que había escenarios, creo que más fatídicos para los Dolphins. Me parece que enfrentar a Kansas City no es ningún flan, es de los complicadones de la AFC, pero tampoco llega en condiciones perfectas, ¿no? Entonces creo que es un duelo donde llegan tan lastimado uno como el otro y llegan tratando de armar lo mejor posible para enfrentar correctamente el encuentro, pero los dos llegan en situaciones de mucha fragilidad. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, Buffalo fue un equipo al que se le fueron acomodando las cosas y fue recuperando jugadores en las últimas semanas. Entonces, creo que Buffalo hubiera sido un rival más complicado en esta semana de Wildcards. Y por cómo se dieron las cosas, creo que incluso Baltimore pudo haber sido un rival más complicado para cualquiera en playoffs en esta etapa. Entonces, creo que esos dos eran los dos que veía yo como más complicados faltando 3 semanas. Ya nos dio una paliza a Baltimore, nos da un robo de la división de Bills, y creo que por cómo se dieron los parámetros, fue una buena combinación que no le tocara a Miami esta semana enfrentar a los Bills, y que Cleveland pudo haber sido más rudo para los Chiefs por cómo se dieron las combinaciones. Como bien dijo Ibis, estimado Cristian, será la cuarta ocasión que se van a ver las caras estos dos equipos. Miami lidera la serie en playoff, 3 triunfos por 0 de Kansas City. Y sin embargo, uno de esos partidos fue justamente en campo de Kansas City, en la Navidad del 71, donde los Dolphins cambiaron su destino al ganar su primer partido en playoff. ¿Qué esperas de este duelo contra Mahomes? Yo creo que no tiene nada que ver todo este antecedente. Entiendo que la historia es la historia y los datos también, César, pero yo veo un partido muy parejo. Efectivamente, como lo que dice Adam, pues el tema de las lesiones en Miami han venido, sobre todo en el lado defensivo, a influir y a impactar la parte final de esta temporada. También en el lado ofensivo, ¿no? Llevamos un par de juegos sin Raheem Mostert, nuestro líder corredor, con más de 20 touchdowns, y Jalen Waddle, que también pues al final es una pieza importante, el líder en yardas, en promedio de yardas, ¿no? Por recepción. Entonces, pues es una gran pérdida ofensiva. Sin embargo, yo veo muy parejo. Creo que, a diferencia un poquito de lo que dice Adam, yo sí veía que la verdad es que en estas instancias todos los partidos son complicados y son parejos. Y pues la verdad, el que te tocara es complicado. Yo veo una gran diferencia en el partido que definió el rival, que fue el contra Buffalo. Yo mencionaba por ahí en el programa pasado que los dos eran complicados rivales, eran difíciles, ¿no? Que la verdad es que los dos tienen experiencia de playoff, y bueno, la diferencia era la localía, ¿no? Yo veo dos grandes diferencias en este partido, por los cuales pondría mejor un poquito con ventaja a Kansas City, lógicamente, porque los dos equipos no vienen con una tendencia positiva, ¿no? Vienen con una tendencia más bien negativa. Inclusive Kansas City perdiendo con rivales como con Denver o con Riders, ¿no? Que son divisionales, pero que pues no han venido jugando muy bien en las últimas semanas. Yo la gran diferencia que veo es la localía, número uno, y más en el clima que se va a jugar. Y la segunda gran diferencia que veo es la experiencia en playoff que tienen los jefes de Kansas City. Y bueno, el líder, el comandante, que es Mahomes, es el que es doblemente campeón y tiene experiencia, ¿no? Y por ahí viene con un grupo de jugadores que también la tienen. Cada vez han ido deshaciendo de jugadores, como lo fue Tyreek Hill en su momento con los jefes de Kansas City,
pero esta experiencia en playoffs se necesita, ¿no? Y se necesita, hay dos puntos que normalmente en playoffs funcionan, que es esa experiencia de ya haber jugado, de haber sentido todo esto, y el tema de las defensas, que también son sumamente importantes. Y ahí, pues la defensa de Miami está diezmada con todas estas lesiones. Vamos a ver cómo responden estos viejitos a las defensivas, ¿no? Que llegan todos oxidados, pero tienen el factor experiencia. La verdad es que Big Fangio tiene una tarea tremenda para poder engranar todo esto y pues esa es la parte que yo veo ventaja de los jefes de Kansas City. La realidad es que Miami va con su potencial ofensivo, si regresan Mostert y Waddle, que ahí es importante ver ahí el tema de Waddle, por ahí hoy decían que practicó y todo, pero hay reportes en los que sus prácticas son muy, muy ligeras y esa parte me preocupa. Por ahí en una de esas hay nuevamente sorpresa de que Jalen Waddle no esté, que eso también sería de gran impacto al juego. Inmediatamente le quitas la mitad de la cortina a Tua Tagovailoa, pero la parte que yo veo aquí que Miami no tiene también en la parte ofensiva es la experiencia de playoff y ese es el gran valor que está adquiriendo ahorita el lado ofensivo de Miami y el año pasado, desgraciadamente, pasamos a playoff con el gran coacheo de McDaniel, pero nos tocó participar contra Buffalo con Skylar Thompson, ¿no? Y de visita. Y estuvimos cerca de sacar ese juego. Por eso es que también en estos juegos no hay un claro favorito. Pero en esta temporada, por fin Tua Tagovailoa va a adquirir esta experiencia que le hace falta. Decía yo en la semana, el quarterback de Miami jugó muy mal contra los Bills de Buffalo. ¿Por qué? Porque son juegos decisivos en donde tienes que sacar ese paso de ser un quarterback elite como lo es Patrick Mahomes y como pues Josh Allen está cerca de serlo, ¿no? Y ahorita este juego que van a tener contra los jefes de Kansas City en el clima gélido, en donde tendrá que ver cómo se mueve la bola con estas condiciones de clima, pues son experiencias que van adquiriendo todos los jugadores y Tua Tagovailoa no la tiene, ¿no? Las 2 temporadas que ha estado con Miami, 3 con una que prácticamente no jugó por el tema de Brian Flores, pues no ha llegado a o sea, el año pasado, perdón, sí llegó a playoff, pero no ha jugado, no tiene este potencial o este aprendizaje de esos momentos difíciles, de ese drive final para poderlo lograr o de cómo regresar ante los errores, ¿no? Que son decisivos y ya son de vida o muerte en estas instancias, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que vamos a ver, esa parte es el valor que va a ir adquiriendo el equipo de Miami, Tua en específico, y todo el equipo ofensivo y defensivo también, aunque van muy mermado. Y bueno, por ese lado es que lo veo un poquito cargado de Kansas City. Creo que va a ser un partido parejo. Esperemos que las condiciones mejoren de aquí al sábado, porque la verdad es que también depende de eso, ver un buen juego o ver un juego pues muy, muy roto por diferentes circunstancias. Pero así es como yo veo el juego. No sé qué opina nuestro invitado, Iris. Las circunstancias sí van a dictar cierta parte de la estrategia. No creo que mejoren las condiciones climáticas. De hecho, la proyección ha empeorado conforme han avanzado los días, porque desde el domingo que ya se supo quién iba a jugar contra quién, se decía ya que iba a ser frío en Kansas City, que la temperatura iba ya a estar con el factor o la sensación térmica a menos 14 y menos 17. Y conforme han avanzado los días, ha bajado esa proyección a menos 18, a menos 20. Hace cosa de media hora leí que ya con la sensación térmica puede estar entre los menos 20 y los menos 30 grados Fahrenheit, que es más o menos también por ahí pegándole a los centígrados, menos 18, menos 20 por allí. Entonces, pues el clima va a dictar de cierta forma también la estrategia. En eso le veo, pues sí, entrecomillado ventaja a los Dolphins porque tienen un buen juego terrestre, obviamente dictado o tiene producción por lo que implica tener a Tyreek Hill, a Jalen Waddle y a Tua y todo el arsenal aéreo, y que le abre espacios, ¿no? Pero el chiste es aprovecharlos. Raheem Mostert va a llegar tocado, no va a llegar a lo mejor al 100%, o más bien, no a lo mejor, no va a estar al 100%, y no llegar al 100% en las condiciones de clima como las que se esperan, pues es complicado, ¿no? Porque si las lesiones duelen, pues con el frío duelen más.
Entonces, eso también va a ser un factor. Sin embargo, su otro corredor, Davon Achane, creo que es la pronunciación correcta, pues no Es le Achan. pide mucho. O sea, el promedio de 7.8 yardas que tiene por cada ocasión que corre con el ovoide es impresionante, es prácticamente un 1º y 10, ¿no? Pone a la ofensiva en muy buena posición. Entonces, eso creo que sí sería una ventaja para los Chiefs, perdón, para los Dolphins, y que curiosamente, pues es, en mi opinión, el eslabón más débil, el talón de Aquiles de la defensiva de Kansas City, la defensa contra la carrera. Entonces, si las condiciones te dictan correr, Miami lo tiene que hacer. Ahí está la cuestión siempre latente de la explosividad de su ataque, pero también, como ya decían ustedes, tanto Tyreek Hill como Jalen Waddle, si es que juega, creo que va a jugar, pero no van a estar al 100% por lesiones en el tobillo. Entonces, eso puede de alguna manera todavía convencer más a Mike McDaniel de correr y no lanzar como lo podría haber hecho en condiciones, digamos, pues normales, ¿no? De clima y de todo esto. El asunto está en que lo puedan hacer, porque sí, si en el frío lanzar un pase es complicado, con esas temperaturas y con el hecho de que también va a haber viento, también va a ser todavía más complicado, ¿no? Pero ahí está latente la posibilidad de que en algún momento Tyreek Hill o Jalen Waddle, si juega, puedan hacer explotar ese juego aéreo, y en un partido que sí se espera cerrado, yo no lo espero tan cerrado como para que la diferencia en el último cuarto sea de un gol de campo o menos, pero sí va a ser un partido disputado, y una jugada explosiva es la que puede marcar la diferencia para cualquier lado. Y me gustaría saber también, estimado Ibis, que nos hicieras una radiografía, porque a media temporada, cuando estuvimos contigo en el podcast, que nos mandaste tus videos, mencionabas el tema de cómo veías al equipo en general. Después de esta temporada, ¿sigues viendo este equipo de Miami peligroso? ¿Sigues viendo este equipo de Kansas City con ese poderío o ha dado pasos hacia abajo en cuanto a todo lo que ha venido haciendo en la era Mahomes? Pues mira, es complicado decir que los Dolphins vienen como comenzaron la campaña, ¿no? Como favoritos a ganar la división, primera porque no lo hicieron, y segunda porque vienen con muchas lesiones. Ya mencionaba Cristian el asunto de la defensiva, que es donde más les ha pegado como dicen, el bicho de las lesiones. Literalmente tienen un cuerpo de linebackers totalmente distinto al que empezó la campaña, ¿no? Con varias lesiones, las más recientes, las de Van Ginkel y las de Bradley Chubb, ¿no? Entonces, eso ha hecho también que cambie mucho esa unidad, ¿no? Y que pueda ser un factor por el arma que tienen los Chiefs a la ofensiva, como lo es Travis Kelce, ¿no? Entonces, bueno, y también lo que ha sucedido con la irregularidad de Tua en las últimas semanas, las lesiones de Tyreek Hill y de Jalen Waddle, también por allí es probable que no cuenten con su, ¿cómo se llama? Su liniero, su tackle izquierdo, Teron Armstead, que también está tocado. Entonces, es un equipo que llega muy lastimado físicamente, que es muy difícil comparar con lo que fue en la campaña regular, sobre todo en la primera parte. Vaya, de alguna manera están en playoffs porque el talento ahí está, y lo que hicieron en la campaña regular, en cualquier periodo de la misma, los mandó a este punto, ¿no? Pero sí llegan muy lesionados. Y del lado de los Chiefs, me parece que el partido contra Miami allá en Frankfurt de hace 2 meses y medio, creo que sí es un parteaguas en dos sentidos. Negativo por la ofensiva de los Chiefs, que me parece que a partir de ese partido tuvo una regresión, independientemente del bicho, de la epidemia de pases tirados que ha afectado a este equipo, pero en general, de hecho, se nota la frustración en los jugadores, incluso en Patrick Mahomes y en el coach Andy Reid. Entonces, ha habido una regresión en ese sentido, pero del lado defensivo, los Chiefs se han mantenido, en el peor sentido, por lo menos se han mantenido. Entonces, creo que eso ha marcado un parteaguas para Kansas City, y de hecho, recordemos, ese partido lo ganaba Kansas City 21-0, y si no es porque la presión de la línea defensiva de los Chiefs de alguna manera hizo mella en los Dolphins, en Tua y en su línea ofensiva,
que tanto que hubo un balón suelto en la última jugada, ya dentro de la yarda 30 del territorio de los Chiefs, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De otro resultado. Pero al final, la defensiva de los Chiefs, sí, que empezó a muy buen nivel, en el peor de los casos se ha mantenido. Entonces me parece que eso es el lado positivo para los Chiefs, pero el negativo es ese, que la ofensiva sí ha tenido una regresión y quizá ya con un enfoque distinto, el cambio de mentalidad que implica el hecho de estar ya en postemporada, probablemente veamos algo distinto. El asunto es que tampoco el clima permitirá que veamos algo radicalmente distinto a lo que enseñaron los Chiefs a la ofensiva en temporada regular. ¿Qué radiografías tienes de este partido, Adam, después de todo lo comentado tanto por Ibis como por Cristian? Híjoles, es bien complicado decir la radiografía como tal. ¿Qué tenemos? Que ninguno de los dos equipos ha jugado en las últimas semanas en un clima tan gélido, tan adverso como el que vamos a ver. Bien lo dijo Ibis en el sentido de las temperaturas que vamos a estar viendo van a tener sensaciones térmicas muy cercanas a los 25 bajo cero. Entonces, es un friazo que va a ser y una condición que va a hacer que los jugadores no se sientan cómodos jugando, en especial si traen alguna incomodidad, ¿sí? Pero bueno, son jugadores profesionales que ya tienen largo trecho jugando en americano, que les ha tocado a todos estar en algún clima adverso como este, y que, como lo manifestó el coach McDaniel en esta semana, dice, ahorita ya no hay ninguno de sus jugadores que no tenga por lo menos experiencia en un juego en condiciones de frío extremo. Entonces, eso creo que es algo importante, aunque también creo que lo está tomando un poco a la ligera el coach. O sea, para mí sí debieron de haber viajado por lo menos con un par de días de antelación para acomodarse y para hacer que el propio cuerpo estuviera aclimatado a la condición en la que vas a ejecutar. Por otro lado, también creo que Kansas City no está muy favorecido en su juego por las condiciones gélidas. O sea, lo dijo Ibis bien, o sea, el hecho de que la corrida vaya a tener que ser la base de ambos lados para poder hacer que operen las cosas, porque en clima gélido las manos no responden, se te ponen como si fueran de piedra, y hay una situación que puede ir en cualquier lado. O sea, los balones sueltos en estas condiciones son más frecuentes, son más factibles, ¿no? Entonces, esa situación va a obrar como algo decisivo en el marcador. El que tenga menos balones perdidos seguramente va a ser el que se lleve el encuentro. Está cerrado en ese sentido, como cualquier partido en condición gélida. Va a ser muy difícil que un solo equipo la tenga consigo todo el tiempo. La otra es que los vientos, que van a ser severos, van a complicar el juego aéreo y a los pateadores. Entonces, creo que vamos a ver también varios patadas largas falladas. Patadas largas porque al ser imposible avanzar el balón correctamente, va a haber muchos intentos de repente casi desesperados. Creo que vamos a ver a los pateadores fallando por lo menos un par de ocasiones. Esto, y que creo que hay dos jugadores que ojalá y los tengan contemplados correctamente los Dolphins para este partido, porque pueden ser las claves que yo veo como que lo que pocos han analizado. En clima tan gélido, dos nombres que quizás no han retumbado para la mayoría, creo que van a ser la clave. El primero es un receptor, / tight end, / quién sabe qué más le podemos poner de posición, que no ha resultado, que no tuvo la comunicación con Tua la semana pasada, pero que sí han involucrado más en los entrenamientos de esta semana, que es Chase Claypool. Chase Claypool tiene la condición de ser alguien con cuerpo y que no va a ser en pases largos, pero sí en pases a la zona media,
quien resuelva los avances de Miami en situaciones críticas y que creo que va a ser el elemento que la semana pasada no funcionó y que en esta sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en las condiciones en las que va a estar Miami con Waddle y Hill sirviendo más que nada de distracción para el resto de la defensa, va a tener muchas opciones para de repente aprovecharse las zonas medias. Creo que Claypool va a ser ese elemento que no había podido funcionar con los Dolphins en semanas anteriores. Por otra parte, también creo que la creatividad del coach McDaniel va a saber aprovechar en este clima frío las condiciones de alguien más corpulento, y creo que el caso de Chris Brooks teniendo que meterse de lleno en la rotación de los corredores, va a ser alguien importante, va a ser quien aporte de repente las jugadas para poder aproximar a los Dolphins, porque siento que los running backs principales que vamos a tener, que sería en este caso Shane y Wilson, van a requerir mucho descanso, y la rotación de Chris Brooks va a ser forzada, pero va a ser quien termine sirviendo mejor a los Dolphins en esta situación. O sea, no es por diseño, sino es por simplemente involucrarlo en la rotación, teniendo en cuenta que Mostert no va a estar al 100 y que tendrán que ocuparse de las piezas de corrida necesarias para hacer que las cosas funcionen en esta tundra en el estado de Missouri. Entonces, va a ser muy interesante el partido, un partido totalmente de esos gélidos de vieja escuela, donde la carrera sea lo que dicte, y que creo que los Miami Dolphins, por esa situación, creo que tienen cierta ventaja. Buenos números y datos menciona nuestro compañero Ibis, pero mencionaba vieja escuela. Y si hay alguien que le tiene tomada la medida a los Miami Dolphins, es justamente Andy Reid. En 7 enfrentamientos que lleva contra los Dolphins, tiene 6 victorias por 1 derrota. Y su única derrota fue cuando era entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia. Desde que llegó con los Jefes de Kansas City, no ha perdido contra los Miami Dolphins, Ibis. Si vemos el récord de Mahomes en playoffs, solamente han perdido en 2 ocasiones en casa, que son en los duelos de campeonatos que todo mundo ya recuerda, contra Brady y contra Burrow. Esta temporada tuvo 5 victorias por 4 descalabros. ¿Qué otros jugadores tenemos que considerar, además de los principales? Llámese Kelsey, llámese Mahomes, llámese Chris Jones, que tendríamos que ver porque puedan dar ese impulso, esos héroes anónimos. Adam ya mencionó el caso de Claypool por el caso de Miami. En Kansas City, ¿quién puede ser ese hombre? ¿Es Pacheco o quién podría ser? Sí, Isaiah Pacheco es una de las opciones a la ofensiva, y Rashee Rice, el receptor novato que también ha tenido su cuota de pases tirados, pero ha sido el arma más confiable que ha encontrado Patrick Mahomes en medio de todo el caos que ha significado este grupo de receptores en 2023, bueno, en la actual campaña. Pero sí, a Isaiah Pacheco, quien ataca con agresividad la línea de scrimmage, es un buen elemento para intentar establecer el juego terrestre, pero quizá no como la base del ataque de los Chiefs. Ahora que decía Adam que el clima forzará a los equipos a jugar por tierra, a que sea el juego terrestre el que dicte las estrategias, yo lo pongo como una posibilidad, o sea, digo que debería ser así, porque al final de cuentas la NFL moderna es de lanzar pases. Entonces, va a ser, vaya, no va a ser un partido como los que veíamos hace 15, 20, 30 y tantos años, 40, si quieren ponerle así, de que se corría más de lo que se lanzaba. Yo va a estar medio equilibrado ahí el asunto en estas condiciones. Bueno, eso es un apunte externo. Ahora, hablando de la defensiva de Kansas City, pues mira, Chris Jones es el alma de este grupo, pero si algo hace muy bien esta línea frontal, que es lo que mejor hace y es de las mejores en la NFL en esta categoría, y es la que la pone entre las mejores de la liga, vaya, calibre de Super Bowl,
es presionar a los quarterbacks rivales, y para eso están Chris Jones, para eso están el también jugador de segundo año George Karlaftis en uno de los extremos, está McDana, está Charles Omenihu. Vaya, hay material para pensar que pueden pegarle o llegar a presionar a Tua. Atrás los linebackers también no son de los más rápidos, pero son linebackers que saben presionar también y saben de alguna manera hacer la jugada en momentos importantes. Estamos hablando de la zona roja. Willie Gay, Nick Bolton, Drew Tranquill también es muy bueno. Y el perímetro, digo, te estoy mencionando prácticamente a todos porque ha sido, como les decía yo hace ratito, el grupo que más estabilidad ha tenido en Kansas City, la defensiva. Y en el perímetro está, ahí se me fue ahorita el nombre, la Jerry Smith, el veterano, y también McCarthy. Y es mi esquinero. McDuffie, perdón. Sí, estoy pensando en McCarthy y su ex equipo, los Cowboys, pero no. Y Trent McDuffie. Me parece que todos han jugado a un muy buen nivel y por lo mismo son los jugadores a los que hay que tener del lado de los Dolphins, pues muy a la vista, ¿no? Ver cómo pueden de alguna manera superarlos, porque simplemente los Chiefs a los 3 niveles defensivos están bien armados, están jugando muy bien. Entonces me parece que sí va a ser un reto complicado para la ofensiva de los Dolphins, en mayor medida por el clima también, pero si hubiera sido en circunstancias similares, creo que sí sería un muy buen choque, ¿no? Me refiero a un clima más benévolo, hubiera sido un choque más parejo, pero por lo que ya platicamos, lesiones y el clima, creo que la ventaja sí es más clara para los Chiefs en ese sentido. En el juego en Alemania, Cristian, los jefes de Kansas City presionaron en 6 ocasiones y obtuvieron 3 capturas al mariscal de campo Tua Tagovailoa, impidiéndole entrar en ritmo en casi 45 minutos. Con todas las condiciones, con todo lo que ya hablaron cada uno de ustedes, ¿qué tiene que hacer para tratar de controlar a Chris Jones? No van a tener a Connor Williams, los Dolphins, quien estuvo en ese juego en Alemania, pero tienen en la parte interna la recuperación de Robert Hunt y un Robert Jones que ha sabido ser una pieza de rotación importante. ¿Qué tiene que hacer Miami para brindarle esa sorpresa y gran triunfo en playoff? Algo que no consiguen en 23 años. Ya bastante tiempo, Chris. Sí, desde las épocas del inolvidable Dan Marino. Y yo creo que, lo que comentaron Adam y Ivy son claves muy, muy importantes del juego, pero creo que el tema si algo llega más o menos sano en Miami es la línea ofensiva, ¿no? Entendemos la ausencia de Connor Williams y Isaiah Wynn desde muy temprano en la temporada, pero prácticamente están los 3 estandartes, que es Terron Armstead, que yo creo que va a dejar el todo por el todo. Este señor es un guerrero y aunque ya está lastimado, creo que en el injury report sale lesionado hasta de los ojos, ¿no? Pero siempre da el máximo y siempre está en un muy buen nivel. Austin Jackson, que ha tenido una temporada de Pro Bowl, la verdad. Y bueno, el tema del regreso de Robert Hunt va a ser importantísimo. Robert Jones como tal, en el guardia izquierdo, también es muy bueno. Entonces creo que este juego, con las condiciones climáticas, repito, que se va a dar, se va a ganar en las trincheras. Lógicamente va a estar el tema Mahomes y el tema Tua en ciertos momentos, en terceros downs, tendrán que ellos sacar la casta y ahí es donde Mahomes lo veo con cierta ventaja, pero sí un gran parte del partido va a ser las trincheras. Y ahí es donde veo muchísimo juego por tierra de Miami, pero no necesariamente siempre por tierra, sino también con pases screen, en donde McDaniel va a mandar, ustedes recordarán cuando estén viendo el juego, va a mandar muchísimas jugadas con cortinas de bloqueo, que contra Buffalo salieron en el primer medio y en el segundo medio nos empezaron a marcar castigos de hombres inelegibles y cuestiones de esas, que ya espero que lo hayan practicado mejor, porque la verdad es que el hecho de tantas lesiones, pues eso provoca, ¿no? Pero yo veo que por las condiciones, McDaniel va a jugar, lógicamente no siendo unilateral, con jugadas muy legibles, pero sí tratando de sorprender en corridas a contradirección, en screens con Tyreek Hill,
e inclusive en algunas ocasiones con corridas con Tyreek Hill y Jalen Waddle, si es que está en condiciones. No va a ser un juego en el que se tenga que alargar alargar el campo con pases largos que conocemos con Hill y Waddle, que además no están en condiciones. Hill lleva 2 partidos en los que no tienen la misma velocidad y que, bueno, más bien se tendrá que ser usado de otra forma. Pases cortos, pases de slant, pases en donde lo importante es ir haciendo el 1º y 10 y para en cierto momento tener el control del balón con estas jugadas por tierra, ¿no? De tener el balón más en posesión. Y del lado defensivo de Kansas, que bueno, ya nos manejaba Ibis todo el arsenal que tienen, que la verdad es como me recuerda a la defensiva de Miami sin nombre, o sea, las abejas asesinas, que no habían un líder como tal. Igual acá, ¿no? A lo mejor Chris Jones es el que más destaca, pero ahí quisiera yo nombrar el gran trabajo que hace no solo Andy Reid de la vieja escuela, sino Steve Spagnuolo. La verdad es que es un gran coach defensivo. Y creo que por ese lado, la clave es que busquen cómo aislar en este tipo de jugadas y de confundir a esta defensa, porque la verdad la presión va a llegar, ¿no? Entonces tienen que ser pases rápidos, tienen que ser corridas rápidas, también no hacer exceso de corridas por fuera, porque lo que hizo Buffalo el partido pasado es meter 10 hombres en la caja y a ver cómo le haces, ¿no? Y solamente cubres, le hicieron doble cobertura a Tyreek Hill y todos los demás en la caja porque era Hill y a Shane, Hill a Shane, Hill a Shane. Tiene que buscar una variedad, como dice Adam, mejor buscar otras opciones con Waddle si es que está en condiciones, o Claypool, o Smiley, o el mismo Berrios, ¿no? Yo quisiera ver más a Berrios correr. Berrios tiene muchísimas condiciones. Recuerdo cuando nos hizo varias jugadas en los Jets corriendo y anotándonos. Entonces creo que tienen que buscar este tipo de cosas que no se han visto en la temporada y que bueno, será importante que Miami las aplique. Del lado defensivo de Miami, yo veo 3 hombres clave, porque son los únicos que nos quedan, ¿no? La verdad no tengo mucho temor del ataque de Kansas en el tema terrestre, que entiendo que Isaiah Pacheco es una bestia y no se derrota con nada. La verdad es que en el juego que tuvimos en Frankfurt nos corrió a placer. Creo que tal vez es el juego en el que peor se ha visto la defensiva por tierra. Pero creo que en este caso pueden ajustar. James Cook venía haciendo un muy buen partido, muy buenos partidos y buenos números con Joe Brady como coordinador ofensivo de los Bills. Y creo que aquí la clave de que Miami detenga el ataque terrestre es de la parte sana, que es Christian Wilkins y Zach Sealer, que son nuestros 2 guerreros que se mantienen. Y lógicamente se mantiene David Long, que es el mejor linebacker por tierra. Entonces creo que por ahí podemos estar bien cubiertos. Lógicamente me preocupa el tema de Duke Riley, que no es el mejor linebacker por tierra. Pero creo que aquí Big Fangio tiene más o menos las armas y las estrategias para detener a Isaiah Pacheco. Pero lo que sí me preocupa es estas jugadas con no solo Travis Kelce, sino normalmente Mahomes busca mucho sus alas cerradas, que tiene 2 o 3, ya nos dirá Ibis los nombres, y creo que aquí es donde puede estar la diferencia del juego también, y ahí es donde yo veo que pues Jalen Ramsey como líder atrás, porque la verdad es que nuestros safeties están lesionados, y Brandon Jones, que es el único sano de los safeties, pues van a tener una chamba tremenda ahí en cubrir a Travis Kelce, que va a jugar bien, por más que esté enamorado el muchacho, va a jugar bien el próximo sábado. No van a ver la versión de Travis Kelce del Fantasy de las últimas jornadas, van a ver cómo lo van a buscar, independientemente que esté cubierto. Y aquí es donde creo que Jalen Ramsey tiene que ser el líder de esa defensa, porque Javon Holland está con 2 rodillas muy mal y no anda bien, ¿no? Javon Holland no está bien. Creo que los más sanos, creo que aquí Big Fangio tendrá que buscar cómo cubrir esas ausencias. Lo hizo el partido pasado metiendo inclusive 3 safeties en jugadas. A veces hubo jugadas donde estuvo Holland, donde estuvo Elliott y donde estuvo Brandon Jones, y creo que en este partido debe jugar igual. Entonces, pues esas son las claves que veo. La verdad es que veo un partido muy parejo, pero bueno, el tema de los errores, también proteger la bola con las condiciones va a ser muy importante. Los Jefes de Kansas City tienen 20 triunfos en playoff Ibis, de los cuales 11 han sido en casa, de los cuales solamente 4 fueron en ronda de comodines. El último, el más reciente, fue contra los Acereros de Pittsburgh en la temporada del 2021, como bien recordarán.
Sin embargo, Kansas City en casa, en comodines, no le ha ido tan bien que digamos. Y Miami va a tener que apelar a su último gran resultado jugando en ronda de comodines cuando lograron ganar como visitantes en la temporada del 99. Estimado Ibis, las altas y bajas ahorita están en 44.5 y los jefes abrieron 4.5, actualmente se encuentran con 5 puntos a favor. ¿Cuál es su pronóstico? Quitándonos la camiseta, ¿crees que los Dolphins den la sorpresa o Kansas City cumple con los pronósticos y avanzan de nueva cuenta a una ronda divisional? Creo que digo, lo que mencionas, habría que dividirlo en dos etapas, ¿no? Porque varios de esos juegos de comodines que perdieron los Chiefs, o más bien los que han perdido, fueron en la etapa previa a Patrick Mahomes, cuando les decía yo que pues todavía se tenía ahí alguna maldición que alguien nos dejó en el Arrowhead, que ni allí mismo ganaban, ¿no? Así tuvieran la primera siembra o calificaran como equipo comodín. Ya con Patrick Mahomes la historia es distinta. Pero sí, de alguna manera, vaya, se llegaron a quitar ya esa losa mental de la que hablábamos al principio de la transmisión. Pero, pues estos son otros Chiefs, y me refiero a que son otros Chiefs a los que hemos visto los últimos años. A pesar de que no estuvo Tyreek Hill en la campaña pasada, Kansas City ganó el Super Bowl gracias al trabajo colectivo de los receptores. El nivel de este grupo, sí, bajó para este año y se nota. Y les ha costado mucho trabajo ser regulares, pero no es ese equipo ya ni siquiera explosivo. Eso lo dejó de ser con Tyreek Hill. Ya no es ese equipo productivo, consistente, que fue a la ofensiva y que ganó el Super Bowl la temporada pasada. Y de hecho, el que lleva la batuta ahora es el lado defensivo. Entonces, son unos Chiefs completamente distintos. Y las circunstancias me parece que son favorables precisamente para que la defensiva de Kansas City marque el ritmo del partido, o por lo menos le dicte el tono del mismo a su ofensiva, ¿no? Que no se sienta presionado Mahomes y compañía para hacer algo, que simplemente puedan llevar las acciones de acuerdo a lo que les dé la defensiva en contra del ataque de los Dolphins. Veo a los Chiefs por varios factores: el clima, la defensiva, el hecho de que probablemente veamos un mejor desempeño colectivo del ataque de Kansas City. Los veo favoritos. No creo que vaya a ser una paliza, si es que también se da la sorpresa del lado de los Dolphins, no creo que sea una paliza para ningún lado, pero sí va a ser un partido disputado, y creo que los Chiefs lo deben ganar con un marcador de 24 puntos a 17. Es un juego que, repito, va a estar muy cerrado. Miami tiene chances, pero la lógica dicta siempre en favor de los de casa. Yo creo que los Dolphins tienen alguna opción, pero como dije, dependen de los errores. Asumiendo que no hay errores o que los errores se van parejos de los dos lados, me parece que Chiefs va a ganar por un margen muy corto. Veo un marcador todavía más cerrado del que manejaba Ibis. Creo que puede ser algo así como un 17-14 a favor del equipo que gana. Hay un factor que olvidé mencionar y que ahorita me da Adam la entrada para el mismo, que los Dolphins son un equipo que cambia mucho cuando sale de casa. De hecho, meten, creo que alrededor de 12, 13 puntos menos de lo que anotan cuando juegan allá en el Hard Rock Stadium, ¿no? Entonces también ese es un factor. Y si a eso le sumamos, y que creo que ahí debimos haber empezado el análisis de los Dolphins en particular, si a eso le sumamos lo del clima, lo de las lesiones, pues la cosa no pinta tan bien para los Dolphins por esa cuestión, simplemente porque aunque estén sanos, marcaron un ritmo, digamos, como visitantes, ¿no? No es un equipo en el que se pueda confiar, y sé que no les gusta escuchar eso probablemente a toda la comunidad Dolphin, pues en el que se pueda confiar cuando juegan fuera de casa. Son playoffs y cualquier cosa puede pasar, pero si las estadísticas son frías, como va a estar el clima, entonces de esa forma, pues sí, uno piensa que todo todavía está más inclinado hacia los Chiefs, que pues hace ratito decían que hablaban de la posibilidad de haber enfrentado a Buffalo otra vez en esta ronda, si hubieran ganado ese partido, ¿no?
quizá por las cuestiones climáticas que vemos ahora en Kansas City se van a dar, pues también enfrentar a Buffalo en el calorcito de Miami no hubiera estado nada mal, ¿no? Les hubiera dado quizá un poco más de ventaja a los Dolphins, independientemente de que se trataran los Bills u otro equipo, ¿no? Pues vamos a ponerle sabor aquí en contra de nuestro invitado. Vamos a pensar en un panorama optimista, ¿no? De los Delfines. La realidad es que las lesiones nos han mermado. Yo creo que va a ser muy importante contar con Mostert y Waddle, ¿no? Yo todavía no lo doy por hecho, ¿no? Creo que el hecho de que Mostert juegue y Waddle jueguen sí puede darle una cierta esperanza al equipo ante la localía de los Chiefs y pues el apoyo y hasta Taylor Swift que va a andar por ahí. Entonces creo que si juegan estos dos jugadores, la verdad es que decía, vamos a ponerle sabor, creo que Miami puede tener oportunidad y podría ganar por 3 puntos, ¿no? 24-21, considerando que el ataque terrestre dé lo que debe de dar, porque Miami tiene muy buen ataque terrestre y que con un Mostert que juegue bien, ¿no? Porque por eso comento que es muy importante, tal vez es más importante la participación de Mostert que del mismo Waddle por las condiciones climáticas. La verdad es que creo que el partido va a estar cerrado. Creo que los Chiefs también, en la medida que Miami cubra bien a Travis Kelce, tienen pocas opciones. Kelce y Pacheco son sus dos armas principales, aunque Rashee Rice también es un jugador que suele destacar. Y creo que es también soñando un poquito las dos contrataciones que hace Miami supliendo a todos los lesionados. Me llama mucho la atención de Justin Houston, viejo conocido también de Ibis. ¿No? Creo que Justin Otro Houston regreso, así es. está en buena forma. Lo que vi de Ingram el partido pasado, que también lo conoce Ibis, al igual que a Bruce Irving, que también lo conoce Ibis, creo que el tema de Ingram me sorprendió, porque a pesar de que se ve pasado de jamón y de tamales, bueno, ya no comen tamales, el buen Ingram le pegó a Josh Allen varias veces, ¿no? Entonces, el señor ya agarró un poquito más de forma. Digo, esto se gana en las trincheras. Y si estos tres viejitos salen en un día, pues, inspirados, no sé, a sacar un contrato el año que viene, ojo, porque si salen jugando bien estos tres, la defensa de Miami puede subir un poquito su nivel de lo que se espera, ¿no? Y Mahomes, si se siente un poquito presionado, con las opciones que tiene, si no tiene a Kelce, si no tiene a Pacheco, puede empezarse a desesperar. Entonces, Puede convertirse en un Josh Allen que ustedes conocen muy bien, que sí, ha hecho cosas como Josh Allen en esta campaña por la frustración, exactamente. sí.